Un cordial saludo, profesor Carlos Valencia. Mi nombre es Giancarlo Tau y soy estudiante del programa de optometría y estoy cursando el tercer semestre. Junto a mis compañeros David Santa Cruz y Brenda Montoya, estaremos presentando nuestro artículo de interés, el cual trata sobre infecciones corneales relacionadas con lentes de contacto cosméticos en Asia. Este artículo fue publicado por la revista EJ Contact Lens y para nosotros fue de gran interés ya que estudia las infecciones de la córnea vinculadas al uso de lentes de contacto estéticos, debido a que estos representan un asunto de salud relevante en Asia. Y este artículo nos brinda información valiosa acerca de la frecuencia, los factores de peligro y tratamientos asociados con este problema. También de igual forma propone la importancia de la prevención de infecciones corneales relacionadas con el uso de lentes de contacto cosméticos a través de medidas de higiene adecuadas y la compra de lentes de contacto en fuentes confiables. Es fundamental resaltar que este asunto es de gran relevancia debido a que el aumento de la popularidad del uso de lentes de contacto cosméticos en los últimos años, como resultado se ha observado un crecimiento en el riesgo de infecciones corneales relacionadas con el uso, lo cual se ha generado una preocupación en el campo de la medicina y ha impulsado la necesidad de investigar y comprender más a fondo este problema de salud, con el fin de prevenir y tratar adecuadamente estas infecciones. Bueno, como índice de esta presentación, vamos a tener una breve introducción que nos hablará en base al tema que vamos a tratar. Explicaremos el objetivo principal que va a tener este artículo, hablaremos también de la localización en donde se hizo este estudio y tendríamos en cuenta también los materiales y métodos. Tendríamos que aclarar la selección donde fue la muestra poblacional, los resultados, la conclusión y nuestra ponencia ante este artículo. Y por último, la bibliografía. Introducción. Este artículo fue realizado para comparar los lentes de contacto utilizados para corregir errores refractivos y los lentes de contacto cosméticos que se utilizan con fines estéticos para resaltar o modificar la apariencia de los ojos y son especialmente más populares en mujeres jóvenes, ya que estos pueden causar infecciones corneales relacionadas con el uso de lentes de contacto cosméticos. Pueden tener graves consecuencias para la salud ocular, como la queratitis microbiana o infecciones corneales. Es una de las principales causas de ceguera en todo el mundo y el uso de lentes de contacto es uno de los factores de riesgo principales. En el presente estudio se pretende analizar la frecuencia de las infecciones corneales relacionadas con lentes de contacto cosméticos, así como compararlas con las infecciones en usuarios de lentes de contacto utilizados para corregir errores refractivos. El estudio también explora las diferentes demografías, las características clínicas, la microbiología y los hábitos de cumplimiento entre estos dos grupos de usuarios de lentes de contacto. El objetivo de este artículo es informar y concientizar a la comunidad sobre las infecciones corneales relacionadas con el uso de lentes de contacto cosméticos en Asia. Los objetivos específicos serían dar a conocer la existencia de las infecciones corneales relacionadas con el uso de lentes de contactos cosméticos en Asia, presentar los hallazgos claves de la investigación, como las características demográficas, las características de la enfermedad y los hábitos de uso asociados a la infección, y también destacar la importancia de la educación y el conocimiento sobre el uso adecuado de los lentes de contactos cosméticos y de riesgos asociados. Este estudio fue realizado en Asia, en 11 hospitales o centros universitarios de 8 países de Asia, como lo son Japón, India, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Filipinas, Singapur y China. Vale, en materiales y métodos, tenemos de que la ética de este artículo, se trató bajo la Declaración de Helsinki. También todo fue aprobado por la Junta de Revisión Institucional Local y a los pacientes que se evaluaron se les dio un consentimiento previo informado, de lo que se le iba a hacer, de los diferentes procedimientos que se les iban a realizar. En materiales, acá tendríamos de que, se recuperaron datos de los pacientes seleccionados sobre su edad, sexo, duración del uso de lentes de contacto,
fuente de adquisición de los lentes de contacto, el uso de los lentes por parte de amigos y familiares, también el higiene de los lentes de contacto, la presencia de síntomas oculares y resultados del cultivo microbiológico. También se utilizaron formularios, cuestionarios, biopsias corneales, se hicieron procedimientos basados en el protocolo de microbiología y por último, pues se hizo un análisis de datos que incluyó el cálculo de la prevalencia de infecciones corneales relacionadas con el uso de lentes de contacto cosméticos en Asia, la identificación de los factores de riesgo asociados con estas infecciones y la evaluación de los tratamientos utilizados. Y estos datos se presentaron en forma de tablas y gráficos. Continuamos con los resultados dados por el artículo que nos da un total en 12 meses de estudio 6.563 casos de queratitis infecciosa, de los cuales 704 casos de infección son relacionados con lentes de contacto, que corresponde a un 11%. Se excluyeron 10 personas ya que no se tenía registro de un uso de contacto y 694 personas restantes se clasificaron en usuarios con lentes de contacto. De estos, 204 eran de lentes cosméticos y 490 de lentes refractivos. Se determinó que el uso más común de lentes de contacto fue el de uso diario, con el 72% de las infecciones de lentes cosméticas y un uso prolongado en el 5% de los casos. El 15% de las infecciones relacionadas con lentes de contacto cosméticos ocurrieron en lentes de contacto desechables diarios, y los usuarios de lentes de contacto cosméticos obtuvieron más probabilidad de ser mujer en un 90% frente al 44%. También en tener un periodo más corto de su experiencia con lentes de contacto en un 40 al 21%. Y usar lentes menos horas al día de un 45% frente a un 34%. También se determinó menos días a la semana del 28% frente al 18%, en un promedio de 1 a 4 días por semana. Los usuarios de lentes cosméticos con infecciones tenían menos probabilidades de ducharse con sus lentes y al sacar al aire sus estuches en comparación con otros usuarios de lentes de contacto refractivos. Los usuarios de lentes cosméticos también tenían más probabilidades de compartir lentes de contacto con otras personas, un 7% frente a un 3.5%. Un 11% de usuarios con lentes de contacto cosméticos habían comprado sus lentes a través de Internet, en comparación a un 1% de los refractivos. Otros factores de higiene fueron el nunca lavarse las manos antes de usar los lentes, un 4% frente a un 3% de lentes refractivos. La duración de tratamientos de estos usuarios de lentes de contacto fue de 21 días en lentes cosméticos frente a 18 días de recuperación en usuarios refractivos. Otros resultados es que es más probable que los lentes cosméticos usados por los usuarios sean de materiales de hidrogel y estén fabricados con el pigmento ubicado en la superficie posterior del lente de contacto. También hubo una tasa más alta de enfermedad por acanthomova, un 9%, en los usuarios cosméticos en comparación con los refractivos. Los datos obtenidos y reflejados en esta tabla número 1 sobre este estudio revelan información importante sobre las infecciones relacionadas con el uso de lentes de contacto cosméticos en diferentes países de Asia. Se observó una variación significativa en porcentajes de infecciones según el país, siendo Taiwán y Singapur los países con una tasa más alta. Esto indica que la prevalencia de estas infecciones pueden estar influenciadas por factores específicos de cada país, como los patrones de uso de lentes de contacto y las prácticas de cuidado ocular. Es interesante destacar que las infecciones relacionadas con lentes de contacto cosméticos representan aproximadamente el 29% de todas las infecciones relacionadas con los lentes de contacto en general. Sin embargo, esta proporción varió significativamente entre países como Tailandia, Filipinas y Corea, mostrando tasas superiores al 40%. Estos hallazgos sugieren que el uso de lentes de contacto cosméticos pueden ser más prevalentes en ciertos países y que existen una necesidad de enfocar los esfuerzos de prevención y educación en estas regiones específicas. En cuanto a los hábitos de uso, se observó que la mayoría de los usuarios de lentes de contacto cosméticos optan por la modalidad de uso diario, con el 72% de las infecciones en este grupo. Además, se encontró que las mujeres tienen una mayor probabilidad de usar lentes de contacto cosméticos
y que el uso de lentes de contacto cosméticos son generalmente en mujeres jóvenes y que tienen menos experiencia en el uso de lentes de contacto en comparación a los usuarios de lentes de contacto refractivos con infecciones corneales. Continuamos con la tabla número 2 mostrada en el artículo, en el cual encontramos 4 columnas. En la primera encontramos las características, a continuación los usuarios con lentes de contacto cosméticos y los usuarios con lentes de contacto refractivos. En las características encontramos el sexo, que como dijimos anteriormente, en lentes de contacto cosmético un 90% eran mujeres y en lentes refractivos un 59% eran mujeres. También encontramos las edades, los materiales que como dijimos anteriormente estaban hechos en mayor cantidad en material de hidrogel, en un 89% de lentes cosméticos y en un 78% de lentes refractivos, y las menores cantidades en hidrogel de silicona. También encontramos horas de uso diario, que es un 48% en lentes cosméticos y un 31% en lentes refractivos. También encontramos un días de uso por semana, que es de 1 a 4 días, en un 29% en lentes cosméticos y un 18% en lentes refractivos. También encontramos aspectos de higiene como la experiencia de uso en estos lentes de contacto, que es un 18% en usuarios de cosméticos y en un 8% en usuarios de lentes de contacto refractivo. También ducharse con los lentes de contacto, que es un 53% de lentes cosméticos y un 40% de lentes refractivos. El estuche de secado al aire tras terminar su uso también lo encontramos en bajas cantidades, en un 20% en lentes cosméticos y un 31% en lentes refractivos. La compra de estos lentes por medio de internet también está en un 13% en lentes cosméticos y un 1% en lentes refractivos. Podemos encontrar también el uso compartido de lentes, que en lentes cosméticos es mayor a los lentes refractivos, ya que en lentes cosméticos es un 7% frente al 3,5% de los lentes refractivos. Voy a explicar la tabla número 3, que esta nos va a presentar los resultados de los cultivos microbiológicos de las muestras de los pacientes con infecciones corneales relacionadas con el uso de lentes de contacto cosméticos. En la tabla se muestran los microorganismos identificados y la frecuencia con la que se encontraron en las muestras. En esta podemos observar que la mayoría de las muestras tenían bacterias como el Staphylococcus aureus y el Pseudomonas aeruginosa, y también se hallaron hongos como el Aspergillus y el Fusarium. Es importante pues destacar que se encontró una alta frecuencia de infecciones por hongos en comparación con otros estudios similares en otras regiones. En el grupo cosmético se recuperaron organismos gram positivos en un 21% de los aislamientos, a comparación con el 16% en el grupo refractivo, mientras que las bacterias gram negativas se recuperaron en un 63% de los casos en el grupo cosmético y en el 73% en el grupo refractivo, aunque los hongos se recuperaron igual en grupos cosméticos y refractivos con un total de un 6%. Además, se observa que la sensibilidad de los antibióticos varía según el tipo de microorganismo, lo que destaca la importancia de realizar pruebas de sensibilidad a los antibióticos antes de iniciar el tratamiento. Estos hallazgos van a ser importantes para orientar el tratamiento empírico de las infecciones corneales relacionadas con el uso de lentes de contacto cosméticos en Asia. Continuamos con las conclusiones dadas por el artículo, en las cuales se determinó que los lentes de contacto cosméticos representan una proporción significativa de las infecciones con lentes de contacto en Asia. Los usuarios con lentes de contacto cosméticos en gran parte son jóvenes y mujeres que utilizan los lentes de contacto de hidrogel. Y por último, la compra de estos productos por internet, el control de calidad y la regulación de la venta de estos productos presentan grandes desafíos en el manejo de esta población de usuarios vulnerables. Ponencia. En este artículo podemos encontrar la prevalencia de infecciones corneales relacionadas con el uso de lentes de contacto cosméticos en Asia, ya que es un problema de salud importante que debe ser abordado. También los factores de riesgo como la falta de higiene en el manejo de lentes de contacto y la duración del uso, ya que deben ser considerados al utilizar lentes de contacto cosméticos. Los médicos oftalmólogos deben estar conscientes de los tratamientos adecuados para estas infecciones, incluyendo la administración de antibióticos tópicos y la posible necesidad de un trasplante corneal. También los consumidores deben estar informados sobre la importancia de seguir las pautas de higiene al utilizar lentes de contacto cosméticos y buscar atención médica inmediata si experimenta síntomas de infección.
También se necesita más investigación para comprender mejor la epidemiología y los factores de riesgo de las infecciones corneales relacionadas con el uso de lentes de contacto en Asia. Esta es la bibliografía de los documentos que utilizamos. Muchas gracias por la atención prestada.